Como les decía anteriormente, para el día de hoy realmente vamos a abarcar únicamente el tema final, que es el tema número 5, que es el de logaritmos. Y es que cuando hablamos nosotros de logaritmos, nuestra vida normal de todos los días está llena de logaritmos. Está llena de, de una secuencia de pasos. Porque realmente ese es un logaritmo. Un logaritmo como tal es una serie de pasos para resolver una situación específica. Por eso, sesiones atrás hablábamos de logaritmos como una secuencia de datos de pasos para una situación específica y hablamos también de algoritmos, como cuando hablamos de Euclides, porque el algoritmo de Euclides sigue siendo una secuencia de datos, perdón, de pasos, uno después del otro, solamente que ahí principalmente se hace para cálculos eh, matemáticos, algebraicos. Por eso, aunque nosotros cambiamos ciertos valores matemáticos, valga la redundancia de mencionarlo, sigue funcionando para otro, para el mismo propósito con otros valores. Entonces, eso es principalmente cuando queremos diferenciar esa parte de los algoritmos con los logaritmos. Pero tengamos claro eso, que Euclides, aunque es un sistema o es pasos para resolver algo matemáticamente, se puede seguir clasificando como un logaritmo. ¿Por qué? Porque sigue siendo una secuencia de datos, de pasos, perdón. No sé, buscando hoy que ando la palabra datos. Pero el logaritmo es eso. De hecho, por eso es que podemos darle ciertas características a los logaritmos, como que son finitos, porque realmente tiene un inicio y un final. Un algoritmo, de hecho, como Euclides, tiene un inicio y tiene un final. Son instrucciones que un logaritmo tiene instrucciones ordenadas para solucionar para tener una solución lógica. Y las instrucciones se colocan una después de la otra. ¿Por qué les comento esto? O se los pongo esto delante de esta definición. Es porque pasa algo bastante interesante. Es que en nuestro diario vivir, aunque estamos llenos de logaritmos, nuestra mente a veces omite pasos porque estamos tan acostumbrados a hacer una acción que a nivel de nuestra apreciación las obviamos, son como lógicas. Pero a nivel informático, a nivel de programación, realmente no hay pasos lógicos. Un sistema, en un futuro, cuando ustedes ya se gradúen como informáticos, cuando ustedes tengan que programar algo, estén programando algo, van a ver que siempre es un paso después del otro, que nosotros decimos obviedades, y que siempre va a estar enfocado, ¿verdad? Y que siempre eh, va a ser, además de pasos consecutivos, va a estar siempre enfocado en una parte, en una sección, en una solución, y que no precisamente está centrada en un usuario. Nosotros, cuando pensamos lógicamente, a veces lo hacemos o a través de logaritmos, lo hacemos con esas obviedades desde la perspectiva de un usuario. Pero, por ejemplo, nosotros si decimos que vamos a caminar, el caminar es un logaritmo, que estamos sentados y que vamos a ir a caminar, decimos, eh, me pongo de pie, camino hacia adelante. No, tú dices que mover rodillas, tú dices que hacer fuerza, estás respirando. Son acciones que están ahí simplemente que son tan obvias que nosotros no la vemos y que nosotros tenemos que tener cuenta cuando hacemos o cuando analizamos un logaritmo. Porque lo que vamos a hacer hoy es prácticamente comenzar a analizar un logaritmo y a razonar desde esa perspectiva.
El logaritmo como tal tiene etapas. Una etapa de lectura, un- una etapa donde capturamos datos, como cuando estamos en la calculadora, una etapa donde procesamos o hacemos cálculos o contamos, porque un logaritmo o va bien a presentar cálculos o bien puede llevar un procedimiento y una parte donde se muestran datos. Estas partes que se dan no siempre son visibles. Yo siempre lo hablo de una manera, o me gusta hablarlo de esa manera, es que hay una información que es, o unos pasos que son visibles y otros pasos que están ahí, pero son invisibles a nosotros. Entonces, esos, esa lectura de datos, ese procesamiento o esos resultados que se van dando, a veces los vemos, a veces no los vemos, pero están ahí. Entonces, tenemos que aprender a tomarlos en cuenta, aun cuando no están a simple vista. Por eso hablamos que un logaritmo tiene un principio y tiene un fin, y un cuerpo de instrucciones. Esas son sus partes. Tiene que haber un punto donde él inicia, un punto donde termina, para luego más adelante volver a iniciar y volver a finalizar. Pero esas partes de los logaritmos, como les decía, esas partes de inicio, cuerpo, instrucciones, están combinadas con lo que les acabo de decir anteriormente, con procesamientos, con capturas y con todo ese tipo de muestras de información. Lo más fácil de verlo, o que me gusta verlo a mí, es con el logaritmo de t. Es una forma de entender los logaritmos que una vez me explicaron y me gustó mucho y la he mantenido. Y es que el crear o tomar un t es igual que en muchas opciones un logaritmo. Tenemos que tomar la tetera, tenemos que llenar la tetera, debemos de encender el fuego, debemos poner la tetera en el fuego, debemos esperar a que hierva el agua, se toma una bolsa de té, se introduce en la tetera. De hecho, se espera un minuto y se echa el té en una taza. Ahí vemos una secuencia de datos de cómo hacer té, pero incluso, como decía anteriormente, eso es para nosotros la forma visible de hacerlo, o la forma en que nosotros más usualmente lo captamos visualmente, pero para tomar la tetera hay otro logaritmo. Para tomar la tetera debo de abrir la mano, cerrar los dedos, debo levantar la mano, debo de mover la mano hacia un dispensador de agua o hacia un grifo, debo levantar otra mano, debo poner la mano sobre el grifo, y ahí va. Como usted, son pasos que aunque se dan, nosotros muchas veces no lo apreciamos porque son obviedades. Porque uno podemos decir, para llenar la tetera definitivamente tengo que tener agua. Entonces tenemos que comenzar a pensar al detalle, con el cuidado que se necesita. Y no solamente de la parte visual para nosotros. Por eso antes decía, no se centra en lo que el usuario debe de realizar. Lo que un usuario hace es parte del proceso, pero hay otro proceso al cual nosotros no vemos, pero se va trabajando en él. Hay instrucciones básicas: solicitar, calcular y mostrar. No precisamente van a hacer con estas palabras, porque leer, escribir, son comandos, por ejemplo, que se usa en un programa llamado PSI, que tal vez algunos ya han conocido, pero son instrucciones básicas. Necesito solicitar información a un usuario, que esa es la parte de lectura, por ejemplo, en lo que es o leer en PSI,
pero cuando tengo información tengo que definir variables, porque no puedo decir simplemente deme un número y la persona posteriormente le pregunta qué número le doy, sino que la persona espera que te digamos, vea, escojo un número entre los números enteros o escojo un número par, y es parte de la mecánica que trae esta lógica. Calcular, el cálculo de operaciones, es la etapa de procesamiento. Si quiero saber si un número es par o impar, divido o saco un módulo. Si saco un módulo, si me da uno o me da cero, sé que es par o impar. Y una parte de muestras de resultados, que los resultados pueden verse al principio, en medio o al final, pero deben demostrarse. Nosotros, de hecho, lo que un usuario ve es lo que nosotros decimos o queremos que vean únicamente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo un poquito práctico. Vamos a ver, regálenme un momento. Vean este cuadrito, el cuadro pequeño que le tengo acá. Ese cuadro pequeño tiene una línea que dice introduzco un número. Ingreso un número. Puedo poner 3, le puedo poner 5, le puedo poner 6. Pero es la parte que nosotros únicamente estamos viendo. Hay otra que pasó antes de que apareciera esto en la pantalla. Hay otra que pasó después. Hay otra que va a pasar mucho después. Después eso no se centra en el usuario. Tenemos que tener la apreciación nosotros de ver. Nos solicitan, se calcula, se muestra. El logaritmo se puede presentar en dos formas. Mediante lo que nosotros llamamos diagrama de flujo y mediante pseudocódigo. Bueno, tanto pseudocódigo como código. Debemos entender, así como hablamos de sistema de numeración, que hay sistemas de numeración como el binario, a como hay códigos, como el código Gray. Bueno, aquí habríamos un diagrama de flujo que son esquemas visuales. Es como que nosotros estemos haciendo un esquema, simplemente que va detallado con figuras, con formas. Y esas formas nos dicen qué acciones son las que se hacen. Y por otra parte, pseudocódigos, que es la que nos vamos a centrar ahorita nosotros, se muestran algoritmos de forma textual, es decir, palabras, símbolos, números. Todo esto se presenta, o son dos formas de ver, de hecho, todo algoritmo va a tener, todo algoritmo que hagamos en esta etapa va a ser, se puede mostrar como pseudocódigo o como diagrama de flujo. Y en el futuro, todo código que usted haga, que ustedes vayan a hacer, van a ver que pueden hacer un diagrama de flujo. Son dos elementos que se van dando simultáneamente. Esto es un diagrama de flujo. Este es un diagrama de un muy sencillo, muy fácil. Recuerden que dije, tiene un inicio, una etapa de solicitar información, una etapa de lectura, una etapa de captura de información, una etapa de cálculo y un final. Bueno, ese diagrama representa o hace todas esas partes. Tenemos un inicio, tenemos un fin, tenemos una etapa donde solicitamos información. También la tenemos tanto en esta parte que dice, por favor ingrese el número uno, primer número, perdón, o por favor ingresar número 2, segundo número, perdón.
Si ustedes ven, esa está solicitando información. En este caso, hay dos variables llamadas N1 y N2 que son los encargados de capturar aquellos datos. Y luego viene la parte de cálculo. ¿Qué dice la parte de cálculo? Dice, si el número uno es mayor o igual al segundo número o al N2. Dice, si esto se cumple, se hace de esta manera. Perdón, si esto no se cumple y 2 es mayor, a 2 se le resta uno. Si al contrario, si esto se cumple, entonces a uno se le va a restar 2 y se va a mostrar y se acabó. Ese es el diagrama de flujo. Eso lo sacamos a raíz de ver un diagrama de flujo. Hay un inicio ya, qué hacer, cómo hacer. Si ustedes ven, una cosa son los cuadros grandes para presentar texto, los cuadros pequeños para variables, el rombo para decisiones de sí o si no. Y te vamos a ver también qué quiere decir con sí y si no. Pero ese es el diagrama de flujo. Y esto de acá, entonces, es el pseudocódigo. Pseudocódigo es literalmente que era letras y símbolos o números. Cuando le enseñé que el cuadrito de ingreso un número, le dije, hay cosas que pasaron antes que saliera esa letra, perdón, esa solicitud. Bueno, eso se ve en el pseudocódigo. Eso se ve por detrás. Son las partes que les decía anteriormente. Hay elementos que no se ven. Por ejemplo, en este caso tenemos esto marcado en rojo. Y luego tenemos lo otro marcado en verde. ¿Qué sucede? Que para una persona que está usando un sistema que ustedes hagan, lo primero que le va a aparecer es digite el primer número. Pero antes tenemos que saber o tener dónde guardar ese número que vamos a solicitar. Y para eso está la parte roja. La parte roja es una parte que llamamos declaración de variantes y inicialización de variables. Si ustedes ven aquí, dice definir el primer número como real. Bueno, está diciendo que va a crear una variable llamada primer número y que esa variable únicamente va a aceptar números reales. Después nos dice que el primer número es igual a cero, es decir, le damos un valor de inicio. No es el valor fijo, pero es un valor de inicio que va a tener para poder trabajar. Entonces, cuando a la persona le sale digite primer número y le sale el cursor, lo que va a ir y va a pasar es que va a decir el sistema de este primer número no sabe si es entero, si es decimal, si es fracción, simplemente va a marcar un número. Y la variable va a guardar cualquier número que sea real. Ok, pero ¿qué pasa? Si por ejemplo dice primer número definido como entero, únicamente va a marcar o va a permitir que entren datos enteros. Si pone fracción, da un error. ¿Por qué? Porque esa variable se hizo únicamente para números enteros. Es la mecánica que va operando por detrás de lo que nosotros vemos. Viene la parte de hacer un cálculo que nos pide digite el segundo número, lea el segundo número, ya no nos marca un error que nosotros queremos validar, que es la parte que les dije anteriormente, la parte de cálculo.
donde se hacen los cálculos, donde se hace el procedimiento, que es esta de acá, y la parte de mostrar la información o mostrar resultados. Esto que está aquí y esto que está aquí no es lo mismo, porque aquí hace una acción diferente. Pero si hacemos esto, teniendo esto, podemos hacer un diagrama de flujo. Hubiera sido inicio, digite el primer número, después sigue otro cuadro que diga primer número, después dice otro cuadro, después entra una flecha en un circulito. O sea, lo podemos transformar. Ahorita no lo vamos a transformar porque hay otros elementos que tenemos que ver antes de llegar a crear pseudocódigo todavía. Por cierto, no vamos a crear pseudocódigos. Para lo que es esta materia, no creamos pseudocódigo, solamente trabajamos la parte de análisis de pseudocódigo. Sí, como ustedes vieron anteriormente, yo usé PSIN. Entonces, tranquilos, no tienen que usar PSIN, no tienen que instalarlo, simplemente es para que ustedes puedan apreciar el proceso que se hace desde el punto de vista de un usuario y el que nosotros vamos a tener. Simplemente es para eso. Pero tanto pseudocódigos como diagrama de flujo nos sirven para saber qué hace lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Eso es un logaritmo. Este es un logaritmo, este es otro logaritmo. Este es una comparación para hacer una resta y esta es una comparación para hacer una división. Aunque se cambien los números, va a seguir funcionando en encontrar el resultado, encontrar una respuesta. Bueno, también en gran parte hablábamos que un logaritmo te solicita, te calcula y te muestra información. Obviamente hay ciertos comandos o ciertas acciones que a nosotros nos dicen si se muestra o no. Así como aquí al principio teníamos uno que dice, definir para crear una variable, hay uno que dice escribir para que se muestre en pantalla y uno que dice leer para capturar información. Luego está el mientras, el sí, ahorita los vamos a ver. Pero son los comandos básicos licenciales que va a tener un logaritmo. Las instrucciones básicas, donde se solicita información, se calcula y se muestra. Por medio de ese escribir y leer, en el caso, como decía anteriormente, de PSI. Es el programa que usualmente se usa, pero que no lo vemos acá todavía. Pero este es el pseudocódigo. Y ese es el logaritmo que nosotros tenemos que aprender a analizar. Esto, si se estuviera leyendo como se hizo anteriormente, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, este es un algoritmo diferente. Sí, perdón. Oscar, perdón, disculpa que interrumpa. Es que yo sigo sin entender la diferencia. Yo me parece que un logaritmo es una parte, o más bien un algoritmo está formado por logaritmos, ¿es cierto o no? O sea, no, porque no veo la diferencia uno y otro Es que realmente, todavía. sí, te explico. Realmente la diferencia radica en una cosa, que uno es hecho simplemente como una secuencia de pasos y el otro está hecho por una secuencia de pasos con sistemáticas de cálculos aritméticos. Uno es específicamente para matemáticas y sus aplicaciones y el otro engloba todos los procesos en general. Ok, entonces el del proceso matemáticos es el logaritmo. El de proceso matemático, de hecho, es el algoritmo, Algoritmo. porque el logaritmo es que cuando hablamos de logaritmos son muy parecidos. Realmente la diferencia, no podemos definir un logaritmo
Por eso se define de esta manera. Se define como una serie de pasos para resolver una situación específica. ¿Cómo definir algoritmos? Se define como una serie de pasos para resolver una situación aritmética. Tal vez para darle esa diferenciación uno se especializa precisamente para matemáticas. Por eso hablábamos de algoritmo de Euclides y no logaritmo de Euclides. Ahí queda Ah, ok, ok. un poquito más claro. En esa forma, sí. Sí, sí. Ok, Mm, Pero bien, gracias. con gusto. Yo lo hacía de esa manera. Yo para diferenciar logaritmo y algoritmo acordé que Euclides era un algoritmo. Pero claro, un algoritmo va a tener parte que son cálculos y parte que no son cálculos. Cuando hablamos de la forma en que nosotros vamos a estar trabajando posteriormente ya como informáticos, más si nos dedicamos a la parte de programación. Esto que ustedes tienen acá es un logaritmo, es el algoritmo. Aquí tenemos cálculo de matemáticos. Y era el cuadrito pequeñito que hacía la vez pasada de ingresa un número. Esto es lo que pasa por detrás de ese cuadrito. De esas son como tres líneas, nada más. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender que ese suceso se va dando paso a paso. Si ustedes ven cómo se movió esa flecha, es una lectura paso a paso. Leí yo. Definir números, escribir números, leer números. Aunque para nosotros solo pasó un momento, para ellos pasaron varios detrás. Ese es esa parte de aprender a analizar o de leer un pseudocódigo. Eso que ustedes ven acá es cómo se vería ese pseudocódigo con un diagrama. Claro, este es más complejo que el otro porque trae otros elementos que vamos a ver ahorita. Pero este sería el diagrama como tal. Es lo que les decía anteriormente, si ustedes tienen diagrama, pueden pasar a ver un pseudocódigo. Si tienen pseudocódigo, pueden bien apreciar un flujo. Simplemente, digamos, en este caso trae otros ejemplos más grandes que tengo que ver ahorita con ustedes. Ok, estamos con el pseudocódigo. Entonces ahí tenemos una forma de ver código y pseudocódigo. Ahora, cuando tenemos esto, tenemos que aprender que cuando nosotros estamos pidiendo información, como les decía anteriormente, hay que ver qué tipo de información estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros hicimos unas variantes que llamaban primer número, segundo número y resultado. Primer número es real, segundo número es real, tercer resultado es real. Entonces, tenemos que ver qué tipos de datos. No solamente está veo, agarro un número y lo meto en cualquier caja. Por así como posiblemente en nuestras casas tenemos un ropero, en un lugar tenemos perfumes, en otro tenemos camisetas y camisas, en otro tenemos pantalones cortos. Igual pasa con las variables. Hay variables de enteras o enteros, reales, carácter, cadena y lógicos. Enteros, números enteros positivos y negativos, sin parte decimal. Reales, todos los números. Números con parte decimal, él va a agarrar todo número real. El carácter, el carácter agarra una letra, un símbolo, nada más. O sea, un carácter. No, tenemos claro que cuando hablamos de caracteres, simplemente, si ustedes tienen su nombre, en el caso mío, que yo me llamo
Oscar, mi nombre tiene 5 caracteres, OSCAR, 5 caracteres. Está la cadena, que ya sí, una, una cadena es una secuencia de caracteres y una cadena puede tener números o puede tener letras. Pero si tiene letras, pero si tiene números, con esos números no se pueden hacer cálculos, porque es una cadena. Simplemente es como que agarrara carácter, es como que yo agarrara sumar A más B sin tener un valor. Entonces, hola, aunque tenga 5 caracteres, puede ser una cadena de números o de letras. Y los tipos lógicos, que tienen un valor de verdadero o de falso. Es muy usual que para entero usamos int, para real float, para carácter char, string para cadena y bool para lógico. Entonces, es la forma en que, claro, en un programa como PSI que está hecho fácilmente para español, no vamos a usar int, vamos a usar la palabra entero o la palabra real. Pero ya para código, int, flow, string, bool, boolean, algunos, char, son los que vamos a estar usando. Entonces, eso lo hago para que ustedes entiendan o para que ustedes vean esa parte un poquito de lo que es PSI, pero tengan una noción de lo que va a hacer más adelante trabajar con código. ¿Qué pasa? Que si yo defino algo, si yo digo que tengo la variable letra y digo definir letra como char, y pongo la palabra solo, únicamente me va a agarrar la S o la O final. Toma un solo carácter únicamente. Y en la cadena, como es un string, sí va a agarrar toda la palabra solo. Entonces tenemos que tener muy claro nosotros cuando estamos trabajando con cadenas y con string, con cadenas y con caracteres. Ahora, booleano no es true o false, o es true o es false. Entonces, todos esos tipos de datos, cuando nosotros estamos analizando un algoritmo que nos den, aunque sea en papel, porque nos van a dar, perdón, logaritmos en papel, algoritmos en papel, tenemos que entender que están y existen esas partes. Ya puede ser que la quita según el planteamiento, ¿verdad? Por eso tenemos que estar conscientes de que existen, que aunque no las vemos, están ahí. Y si yo pongo, si me dicen, si la variable primer número se definió como entero, dice, y cuando se hizo la solicitud de datos, el usuario ingresó el número 2.75. Ahí hay un error. Cuarto, y el segundo número fue 8. ¿Cuál es el resultado? No hay resultado, hay un error, porque el número fue definido como entero, no como real. Desde ahí nosotros tenemos que tener ese ingenio de leer bien. Por eso lo que decía anteriormente, este tema realmente no es complejo, es solamente es un tema de leer con cuidado y ver qué estamos haciendo. Un algoritmo puede tener operaciones, suma, resta, multiplicación, división, módulo. Esta es una forma en que nosotros podemos apreciar, hacer eh, una, una operación en pseudocódigo. Voy a cambiarle algo nada más.
a cambiarle esto por un igual porque es pseudocódigo. Lo usual es usar un igual. Ese símbolo que ustedes ven ahí no es que está mal, es con, perdón, me cuesta pronunciar la palabra concatenar, y viene a ser un resultado parecido a lo que es igual. Que me dice, resultado es igual a la suma del número uno más número 2, resultado es igual a la resta de uno, pero con esos símbolos. La suma, la resta, un asterisco, perdón, para multiplicación y una diagonal para adición. De forma que nosotros podemos ver las operaciones este, dentro del pseudocódigo o incluso como digo, en papel que nos den. Es interesante porque en un tiempo eh, han habido momentos que cuando se enseña en algunos lugares programación, comienzan enseñando a los estudiantes a programar en hoja, ¿sí? En una hoja. Escriba su pseudocódigo o escriba en tal código. Escribe en C++ o escribe en Java. Es una forma de hacerlo de una forma más pausada, que a algunos les ha tocado hacerlo así. Luego tenemos condicionales. Aquí tenemos las dos condicionales más usuales para este nivel, que es el sí, entonces, la condición y el mientras hacer. Ok, ¿qué hace el sí? Tanto sí como mientras, o como toda condición, como todo cálculo, se hace por ver si se cumple un requisito. Si tengo la variable número, que es de tipo entero, y llego a un punto del código que dice si número es mayor en cero, es mayor que cero, entonces escribir número positivo, si no escribir número de cero o negativo. ¿Qué pasa? Que si lo que está haciendo es ver si lo que está dentro del el paréntesis se cumple. Si esto se cumple, entonces va a pasar esto. Pero si sí llega a este punto y no se cumple, no entra a esta primera línea, sino que entra a la que dice si no y dice el número es cero o negativo. Eso es lo que hace así. Hace uno, hace el otro, pero no los dos. Por otro lado, mientras, que es otro condicional, dice, mientras se cumpla lo que hay en este paréntesis, se va a hacer lo que tengo adentro. Apenas no se cumpla, entonces seguimos con el proceso. Si es una condición, mientras es un bucle. Él dice, contador sea menor o igual a 5. Hasta que contador, mientras contador sea menor o igual a 5, va a estar en ese bucle. Y esto que está aquí ya es el código que vimos anteriormente. Y lo vamos a analizar. El análisis siempre va a ser bueno buscar estos elementos o estos elementos o incluso estos para entender qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y cómo está estructurado, porque si no sabemos cómo está estructurado, nos podemos llegar a enredar. Y recuerden que esto es una lectura paso por paso. Incluso, aunque nosotros veamos un espacio vacío, el, la forma en que lo lee una computadora, un teléfono, incluso va a ser línea uno, ok, dice algoritmo par o impar. Línea 2 vacía, línea 3 dice tal cosa, siempre va a tomar en cuenta esa línea vacía. Aquí tenemos todos los elementos, tenemos un inicio de un algoritmo, el fin de un algoritmo, tenemos toda esta parte
que es el cuerpo, lo que nosotros llamamos cuerpo. Tenemos una parte donde solicitamos información, de hecho tenemos una aquí y la otra más abajo, y tenemos una donde mostramos resultados. Definir número es la parte donde se crea una variable y se le da un tiempo, bueno, no un tiempo, no, perdón, no sé por qué puse tiempo ahí, es un valor. Bueno, no precisamente un valor, hay momentos donde no se le da el valor. PSIN es uno de los programas que permite que no haya un valor inicial, pero sí es necesario y es una muy buena práctica. Se crea una variable, se le da un valor, se le define un valor. Dice que definir número, que es una variable, y definir resto, que es otra variable, como números enteros. Cuando vemos escribir, tiene que estar siempre dos comillas, una cerrando y una abriendo. Eso es lo que se muestra en pantalla. Un leer es para capturar información. Entonces, donde debemos leer, nosotros sabemos, ok, ahí lo que hay que hacer es meter un valor, introducir un valor. Mientras se va a repetir hasta que se cumpla la condición o hasta que no se cumpla. Por ejemplo, él dice, si vemos lo que dice ahí, mientras número, ya sabemos que es un número entero, es menor o igual a cero, entonces se va a poner en pantalla, el número debe ser mayor que cero, ingresa otro número y va a leer de nuevo ese número. Y se lo vuelve a pedir, leer número. Y si la persona vuelve a poner cero, ¿qué va a pasar? Va a volver. Y si la persona vuelve a poner cero, de anteriormente, va a volver a decirle, el número debe ser mayor que cero, ingresa otro número. Y se va a quedar en ese bucle hasta que ponga al menos uno. Es la forma en que funciona ese bucle de mientras. Tenemos así entonces, les decía anteriormente, sí, va a evaluar si se cumple o si no se cumple. Si se cumple, se aplica lo que hay en el sí. Si no se cumple, se aplica lo que hay en el sí no, pero no ambos. O entra en la primera parte o entra en la segunda, pero no puede entrar en ambos. A menos que haya un error en la escritura o se puede hacer, pero o se aplica uno o se aplica la otra. Aquí no se los mostré, pues no lo puse, pero esta parte que dice el resto es igual al número mod 2 es el cálculo que se está haciendo. Si el módulo da 1, va a ser par. Perdón, si el resto da 0, va a ser par. Si da 1, es impar. Ese es su módulo. Eso es como nosotros vemos o debemos de ir analizando las partes para entender cómo funciona. No vayan únicamente, porque a mí me pasó un par de veces que no me fijaba y me iba directamente a leer. Aquí meto datos, aquí calculo, aquí meto datos. Y a veces no me fijaba si estaba en un bucle, si estaba en una condición. Entonces, eso hacía que los sistemas o que lo que yo estaba haciendo cayera en errores. Ahora, cuando nosotros venimos y hacemos esto una vez, ese es el primer recorrido. Si lo vamos a hacer, se llama segundo recorrido. Después, tercer recorrido, y cuarto recorrido, quinto recorrido. Es cuando inicia y acabas, es un recorrido. Si venimos y decimos, eh, ¿cuál es el valor eh, el número 881? ¿Es par o impar? Ok, ¿no?
venimos y calculamos 881, le sacamos, bueno, el sistema va, hace toda la lectura, se meten los datos, nos dice, no, no es par, es impar. Ese fue un recorrido. Si venimos y luego nos dice que 89 igual nos va a dar impar. Aquí podemos decir que en el primer recorrido el valor fue impar y en el segundo recorrido el valor fue impar. Y en el tercero tomamos 2, 2 módulo 2 o 2 lo dividimos entre 2, nos va a dar 1. Bueno, el cociente es 1, el residuo es 0. Recuerden que los módulos trabajan con residuos. Nos va a dar un residuo de 0. O sea, ah, no, esto es par. Hasta el tercer, según los números, los tres números que Oscar habló hasta el tercer recorrido, el resultado fue par. Es una forma en que nosotros podemos apreciar o aprender a analizar un pseudocódigo, un algoritmo, un logaritmo. Claro, esto es un logaritmo sencillo, hecho para que nosotros podamos entender cómo funcionan los logaritmos. Como decía, este logaritmo es este que está acá, exactamente este mismo. Ustedes van a ver si yo corro el logaritmo y le digo, ingreso un número, ingreso debe de ser mayor que cero, ingreso otro número. Y si le vuelvo a dar cero, va a ser otra vez lo mismo. Hasta que ponga el menos uno para que pueda seguir con el proceso. Esta parte fue ese filtro que nos encerró en un bucle. Se calculó y aquí se dio el resultado. Si ustedes ven aquí, se hizo a través del número menor igual a cero. Se evaluó si esto se cumplía o no para ver si se ingresaba esto de acá adentro. Y aquí esta condición para ver si se iba para acá o se iba para acá. Como les decía, hay momentos, ya depende de la persona que esté programando, que va a entrar a los dos, pero pues, la mayoría de veces es por un error, porque el si no es esa decisión, o es una cosa o es una otra. Mientras es, aquí se queda hasta que haga lo que necesita que se haga. Eso es esta parte de cómo analizar un algoritmo. Y como dije anteriormente, no vayan a la carrera línea por más grande que sea eh, el algoritmo. Ahora les voy a decir una cosa. Pónganme en el chat 4 números. Quien guste puede venir poner cualquier número, el que ustedes decidan, y vamos a analizar o a ver qué cosas nos puede presentar ese algoritmo. Simplemente para que nosotros entendamos cómo va el funcionamiento. Como dije anteriormente, esto no va a hacer un logaritmo en PSI y así, no va a entrar dentro de esta materia. Simplemente es para que veamos la temática que les acabo de decir. Aquí la compañera nos puso, ahí lo estamos, vamos a recorrerlo paso por paso. Dice ingrese número, el primer número, vamos a ver, aunque se me salió del chat, en un momento, a ver si me deja volver a entrar. Me acuerdo que estaba el 1, el 6, 26, 1 y 90.
Si es 20, él va a recorrer. En ese caso, el número no era menor que cero, siguió su proceso y terminó. Igual, si fuera con el 6, va a seguir el proceso normal. Ahora vamos a ver una cosa. 1.23 dice que hay un error. No coinciden los tipos. Es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Por qué? Porque esto fue declarado como entero. Solo va a permitir números enteros. Nada más. Ya que no tenemos que tener ese cuidado. Incluso si venimos y le ponemos una, no coinciden tipos. Igual nosotros cuando estamos leyendo, cuando nos dice que el número es entero, solamente enteros. Aunque digan, ingresen el número 1.23, no, no, hay un error. Ya si nos dicen que es real, va por otro lado. El módulo debe ser entero. Entonces decía, es necesario que analicemos lo que estamos haciendo. Entonces le decía, partan, pueden partirlo, pueden dividirlo, para que dé como resultado lo que nosotros necesitamos. Porque así nosotros, con esa lectura paso a paso, es que nosotros nos damos cuenta dónde hay un error, dónde las cosas están bien y dónde las cosas están mal. Aquí yo les traía esto. Esto igual es un poquito más grande, pero es un algoritmo que también eh, es analizable. Dice, defina edad, año actual, año de nacimiento como entero. Definir clasificación como carácter. Sucede algo en PSI. En PSI únicamente, y solamente es aplicable en PSI, puedo poner una cadena dentro de un carácter, pero únicamente en PSI. En lenguajes de programación en código no funciona así. Es una particularidad en la estructura de PSI únicamente. Entonces dice, ya definí las variables, no las inicialicé, pero las puedo inicializar. Puedo poner año actual igual cero, año de nacimiento cero, clasificación igual vacío. Ah, porque esa es otra cosa. Cuando inicializamos, ya me he olvidado, cuando inicializamos valores matemáticos, lo hacemos con cero. Cuando es un carácter o una cadena, lo hacemos con vacío, que sería algo como poner esto. Eh, Vamos a ver, por aquellos que les pregunten por esta parte, yo no la puse acá. Aquí se dice, bueno, acá la definí como si hubiera sido cadena. Vamos a ver, vamos a ver, si acuerdo dónde aquí tengo las. Ahí está, comillas simples. Ahí le estoy diciendo que esa clasificación, esa variable llamada clasificación, inicialmente tiene un valor de cero. O si fuera una cadena con comilla doble. Si fueran las demás, por ejemplo, edad, igual cero. Y las otras igual.
Están inicializadas. Eso se le llama inicialización de variables. Se escribe un código, se escribe una edad. Dice, ingrese su edad. Alguien que me diga un número de una edad. Vamos a ir analizándola paso por paso. En pantalla salió ingrese su edad. Alguien que me dé un número para la edad. Cualquier número. 27. 27. Ok, listo. Sigo caminando, un espacio vacío. Dice, mientras edad sea menor que 18. Ok, 27 es mayor que 18. Entonces, esto no se cumple. Esto no se va a cumplir. No lo tengo que hacer porque solamente si es menor a 18, ahí ya tenemos 27. Después dice, ingrese su año actual. Estamos en el 2024. Dice, año actual va a ser igual, bueno, espacio vacío, año de nacimiento es igual a año actual menos edad. Entonces en ese caso nos daría 1997, si no me equivoco, más o menos. Dice, aquí dice el cálculo, si edad es mayor a 30, es un adulto joven. Perdón, si edad es menor a 30, es un adulto joven. Pero si edad no es, si edad no es menor que 30, entonces vamos al si no. Dice que en el si no dice, si edad es mayor a 60, mayor o igual a 60, y me dijeron que era 27. No, no es mayor que 60, ni es igual. Entonces vamos al siguiente si no. Entonces la clasificación es adulto. Se acaba todo el ciclo, dice. Su año de nacimiento es 1997. Usted es clasificado como adulto. Sí, perdón. Uy, lo hice mal. Perdón. Veanlo, el chat de YouTube. 27 es menor. Hubiera entrado aquí. Y me fijo aquí porque era más amplio para explicar. En este caso, como lo dio la compañera de 27, dice es menor que 30, la persona es un adulto joven, le hubiera dicho aquí, año de nacimiento es 1997, usted es un adulto joven. Si hubiera sido 33, hubiera sido, no entra aquí, sino que va a esta parte y tampoco es mayor que 60. Entonces lo clasifica como adulto y muestra de datos, muestra datos. Así es como se va leyendo. Si es de 60, si hubiera tenido 70 años, no es mayor que 30, entonces vamos al si no. Si es mayor que 60, sí, es clasifica como adulto mayor y escribe resultados. Pero o entra aquí, o entra aquí, o entra acá. En este caso, entró en el si no porque estaba esta condición. Hay momentos, esto, aunque me voy a adelantar unas cuantas materias, más adelante eso se llama un CI anidado. Pero es muy normal que estas partes también ustedes las puedan ver de esta manera. No precisamente van a estar así como las puse yo. Es una buena práctica y es una forma correcta de hacerlo. De hecho, es la programación se haría de esa manera. Pero también
Una forma de hacerlo, pero con mucho más trabajo y más insegura, es hacerlo de esta manera. Ok, aquí sería si es mayor que 30. Si es mayor o igual a 60. Bueno, esto me va a servir para explicarles algo. Esto me va a explicar para explicarles algo. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, nos hubieran dado 90 en lugar de 27, cuando yo llego a esta parte, dice, ok, si la edad era 90, estamos en el 2024, el año de nacimiento va a ser 1934. Entonces va a pasar esto. La edad es menor a 30, no. Ok, no se cumple. Edad es mayor que 30, sí es mayor que 30. Entonces, se va a escribir esto. Pero cuando llego, termino aquí y voy por esta línea, dice, ¿es mayor o igual a 60? Sí, también es mayor. Son esos casos que dice yo, que nos pueden entrar en dosis por la condición. Por eso que trabajamos con 100 y dados, para eliminar ese tipo de errores. Claro, aquí se puede haber dicho, sea mayor a 30 y edad sea menor que 60. Pero es más trabajo. No es más trabajo, sino que no es una buena práctica tampoco. Entonces, por eso, esto que quería explicar es pasar a ese momento y no puedo explicarle que a veces puede entrarle dos. Si no lo sabemos leer, o depende de cómo es el código, puede pasar eso. Que entre en dos situaciones a la vez. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que leer, que nosotros tenemos que hacer, ir un paso a la vez, para que no tengamos problemas. Bueno, ahí les eché una mano con, les jalaste creo que una materia las anidaciones ya. Pero ese es un pseudocódigo. ¿Cómo nosotros leemos un pseudocódigo? Todos los pseudocódigos se leen de la misma manera. Tienen diferente forma, tienen diferente estructura, pero se leen de la misma manera, una línea a la vez. Y examinando cada condición cuando llegue. Entrando, si se cumple, si la condición se cumple en el mientras, va para el bucle. Si la condición se cumple en un sí, se hace lo que hay dentro de ese sí. Entonces, si entra aquí, en el sí, no entra en el sí no. Si entra en el sí no, llega a este sí. Si se cumple, entra aquí. Si no se cumple, va para acá. Y cuando se acaba, se acaba. Tiene un principio, un final, un cuerpo de instrucciones, solicita información, muestra resultados. Es más, aquí tenemos un resultado que no se muestra, un paso que se da a lo interno y que no se muestra al usuario. Por eso es que no se centra, dije anteriormente, es un procedimiento que no se centra en el usuario, porque el usuario hay cosas que no se da cuenta. Y ustedes sí se van a dar cuenta que están sucediendo. Como cuando hacemos una suma en la calculadora, o una resta, una multiplicación, una adición, nosotros no nos damos cuenta del resultado. Porque las operaciones, perdón, se hicieron por dentro y no era visible al usuario. Ese es un pseudocódigo. Eso es así, lo vamos a leer. Vamos a ver sus partes, qué se hace en cada punto. Y sobre todo, no correr.
Si corremos, caemos en el error. De hecho, ese mismo pseudocódigo que está ahí, que hicimos manualmente, está aquí también. Ustedes ven, es exactamente este mismo código, este mismo pseudocódigo. Es lo mismo que está en PCI. Les dije, si edad, vamos a trabajarlo con esta edad. Si edad es menor a 18. Si edad es 12, dice, lo siento, debe ser mayor de edad para usar este programa. Ingrese nuevamente su edad. Se quedó aquí. Y si le doy 14, me dice lo mismo. En este caso, le doy 18 y ya pasó. Y me pide año actual. Ven que lo lee exactamente de la misma manera en que nosotros lo acabamos de hacer con el 27. Lo lee exactamente con el mismo procedimiento que nosotros hicimos anteriormente para leerlo en el Word. Y se lo voy a enseñar aquí de esta manera también. Vamos a hacer esto. Para que ustedes vean que no. Ya estoy haciendo trampa. Voy a Voy a modificar esta parte. Rápido. Un momentito. Para que vean cómo lo va a leer de esta manera. Sí, 60 y si edad mayor o igual a 30, entonces usted no soy un adulto. Veamos, sí. Listo, los dividimos como estaban antes. Y creo que habíamos hablado de, bueno, 40, de 90. Año actual, 2024. ¿Qué pasó? Aquí me dice que es adulto. ¿Saben por qué? Porque entró aquí, se cumplió aquí, y luego entró aquí y se sobreescribió. Le pregunté muy decir a Ron, si pegué. Muy bien. Alguien preguntó algo, pero no se le entendió. Vamos a, tal vez para que se vea un poco mejor. Cuando entre aquí, le vamos a dar cuando entre aquí va a escribir adulto mayor y la clasificación. Vamos a ver.
para que se note un poco mejor. Vamos a ver. Ahora sí. Cumple 90. ¿Ves? Ahora sí. Primera clasificación, adulto mayor, año, se sobrescribió. ¿Por qué? Porque entró en dosis a la vez. Entró en este sí y en este sí, como les dije anteriormente, cuando lo hicimos en Word. Eso es lo que sucede. Pues tenemos que tener, por eso trabajamos con estas animaciones. Pero no sé si irán a ver animaciones para este trabajo. Casi nunca se ven, pero sí se han visto. Pero ese es pseudocódigo que ustedes vieron, lo analizamos con este programa y lo analizamos en Word y llegamos a los mismos resultados. Entonces, si lo leemos de esa manera, como les estoy explicando, línea por línea y haciendo lo que dice cada línea, vamos a llegar sin ningún problema a los resultados correctos, como si lo estuviera leyendo un programa, como PSI. No sé si tienen alguna duda acerca de esto, de lo que son los logaritmos, porque realmente este es un logaritmo y así que literalmente como nosotros los analizamos. No sé si tienen una duda o algo si no les quedará claro de esta parte de los logaritmos. O espero que si están bien y lo han entendido bien, igual me lo pueden hacer saber. Yo creo que por el momento todo bien. Todo bien. Ok, Exactamente, sí, sí. Estamos bien, Oscar, gracias. ok. Pues esto es lo que estaba para hoy. Es un tema que le he dicho anteriormente, es bastante simple. Lo único que requiere es buena lectura y buena precisión en la lectura. Eh, una persona me decía pues cuando él veía esa materia, lo que hacía que a veces, cuando estaba empezando, como son varias líneas, a veces ponía una regla y la iba moviendo línea por línea para no perderse. Es un buen toque. Es una forma bastante simple para no perderse realmente y no entrar por otro lado que no era. Entonces ahí lo que les puedo decir es cuando lean pseudocódigo en el proyecto que viene, léanlo con paciencia. Se ocupan reglas como este compañero acá, la verdad no hay ningún problema, pero no corran. Realmente es mejor ir despacio y ir a la segura que correr y acabar con una torta. Entonces, si no hay duda, les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Y a las personas que Sí, vean la grabación, espero que esta explicación les haya servido, que puedan ayudarse bien para los proyectos proyectos que están por venir y que estas sesiones que hemos visto, todos estos temas, estos 5 temas, realmente sean un apoyo para que puedan tener éxitos en esta materia. Les agradezco mucho. Oscar, una consultita. Sí, No tiene que ver tanto con el tema que usted ok, dio, no, no. sino con el software. Este lenguaje PSI se usa en otros cursos como herramienta de estudio. Sí, usualmente se usa en otro curso. Ahorita no, pero sí en otros cursos suele usarse. Ok. Digo yo, es como para instalarlo, ir practicando un poco. Ok, pueden hacerlo, no es ni malo. Yo lo voy a decir personalmente. Cuando yo llegué, eso no recuerdo cuál es la materia exactamente, el nombre de la materia con la que vive en mi caso PSI. Yo llegué sin haberlo tocado. En mi vida había programado algo y gracias a Dios me fue bastante bien. Tampoco, si pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero si no, pueden ir al paso que igualmente eh, con la práctica lo van a hacer muy bien también.
Gracias. Con No, gusto. buenas noches, Oscar.